Ah, Dios mío. Ya, bien. Ya, funciones de dos variables, ¿cierto? Los objetivos de la clase de hoy, introducción a las funciones de dos variables. Una función f de dos variables es una regla que le asigna a cada par ordenado de números reales x, y un único número real que se denota f de x, y. En resumen, ¿cierto? Las dos variables que me indica acá el texto, las dos variables son la entrada, x, y nuestra salida se llama f de x, y. Los pares ordenados x, y pertenecen al dominio de la función, lo mismo, son las entradas. Y el conjunto de todos los valores que va a tomar f de x, y es el rango de la función, o sea, la salida. Y como les comentaba aquí abajito, aparece lo mismo resumido, ¿cierto? X, y, el dominio, ¿cierto? Pertenece a todos los reales en el plano cuadrado, bien, en el plano. Y nuestra tercera variable que le va a dar su característica de tridimensional, ¿cierto? Porque es una componente z, pertenece a los reales, el rango. Recordemos que la curva en el espacio posee una sola entrada. En el ejercicio de la unidad anterior, ¿cierto? El tiempo lo domina todo. Nosotros teníamos ahí tiempo final, ¿cierto? Y el tiempo final lo dominaba todo. Dominaba nuestras coordenadas, dominaba la posición de la partícula, todo lo domina ya que era la entrada. La entrada que dominaba mi coordenada en X, mi coordenada en Y y mi coordenada en Z. Bien, todas dependían del tiempo. El tiempo la llevaba, ¿cierto? Y acá dentro de la función teníamos las paramétricas, ¿cierto? El radio coseno de t, radio seno de t, en fin, todo eso iba acá dentro de la caja. Para las funciones de dos variables, los valores independientes, ¿cierto? Los valores que la llevan, los valores que dominan la salida son dos, x e y, ¿bien? Una coordenada plana. Y la salida va a ser la tercera coordenada, la que nos da nuestro carácter de tridimensional, ¿cierto? La tercera coordenada z, esa es la salida. Dos entradas, una salida. X e Y variables independientes y z variable dependiente. Ya, propiedades. Al igual que en funciones de una variable, yo puedo sumar o restar funciones. Puedo multiplicarlas y también puedo dividirlas. ¿Ah? Aunque recuerden que cuando se divide, ¿cierto? La función que me quede en el denominador debe ser distinta de 0. ¿Bien? Recuerden, las funciones, al igual que en funciones de una variable, ¿cierto? A ver, por ejemplo, acá, si yo escribo una función de una variable, nosotros teníamos una función 2x y le sumo otra función x, se puede sumar, ¿cierto? Nos queda 3x. Eso en variables en funciones de una variable, cada una de estas era una función. 2x es una función, x es otra función y las puedo sumar, ¿cierto? En funciones de dos variables pasa lo mismo, solo que deben poderse sumar. Si yo tengo 2xy y quiero sumarle otra función llamada, otra función xy, también se puede realizar de la misma forma. Como resultado tendríamos 3xy acá, ¿cierto? 3xy. A eso se refieren estos tres axiomas, ¿cierto? Que las funciones de dos variables las puedo sumar o restar, las puedo multiplicar y también las puedo dividir. Con el detalle que al dividirlas, nuestra función que quede en el denominador debe ser distinta de 0. Bien, hasta ahora hemos manejado únicamente funciones de una variable, ¿cierto? Y igual a f de x. Esa desde matemáticas hasta aquí hemos visto las funciones de esta forma, o las igualamos a y o a f de x, ¿cierto? En donde el contenido del paréntesis son las variables. Y casi que se asigna uno en el cerebro que es mecánico, f de x, es una sola variable. Pero en verdad, adentro de ese paréntesis pueden ir más de una variable. Pueden ir 2 variables, 3 variables, 4 variables. Bien. Sin embargo, muchos problemas comunes vienen planteados en términos de funciones de 2 o más variables. Por ejemplo, el volumen de un cilindro circular recto. Acá tenemos escrita una función llamada v. ¿Ok? Es lo primero que podemos denotar. El nombre de la función le pusieron v.
Y dentro de los paréntesis hay dos variables, no solo una R o una H, está R, H. Entonces eso le indica a las matemáticas, ¿cierto?, que son dos las variables independientes, dos las variables que van a variar en este ejercicio. Esto está igualado a pi por radio cuadrado h. Esa es la fórmula del cilindro, ¿cierto? En donde pi por radio cuadrado es el área de la base y al multiplicarlo por la altura tenemos el volumen. Tenemos el volumen del cilindro. Solo que en este caso, ¿cierto?, R y H son variables. Tanto el radio de este cilindro como la altura del cilindro varían. Es una función de dos variables, dice. O otro ejemplo, el volumen de un sólido rectangular es una función de tres variables. Aquí tengo otra función, ¿cierto?, que también llamaron V de volumen, en donde las variables que aparecen escritas acá, L, W y H, son respectivamente el largo, el alto y el ancho. L, W y H. Y según indica aquí esta función, los tres valores pueden variar. Bien. Al igual que ocurre o ocurría con las funciones de una variable, podemos aprender mucho sobre una función de dos variables si dibujamos la gráfica. La gráfica nos aclara muchos panoramas que los cálculos en sí no nos pueden aclarar. Visualmente nosotros podemos comprender muchas más cosas que solo leyéndola, o tal vez nos demoramos menos. Si nosotros vemos algo, nos demoramos menos en comprenderlo. La gráfica de una función de dos variables es el conjunto de puntos x, y, z. ¿Ok? Hablando de la gráfica, x, y y z, en donde xy es la entrada, ¿cierto? Así que aquí indica que x e y en el dominio de f se refiere con la entrada. X e Y son la entrada y esos dos deben satisfacer nuestra tercera coordenada, la coordenada Z. Con las dos primeras entradas, ¿cierto?, tenemos para satisfacer nuestra coordenada Z, ya que Z es igual a f de x, y. Y esto puede interpretarse geométricamente como una superficie en el espacio. Lo voy a subrayar, superficie en el espacio, ya que ese podría ser el título también de esta unidad. En vez de función de dos variables, también podría llamarse superficies en el espacio, ya que todas estas funciones, todas son superficies en el espacio. Y si lo piensan bien, en ejercicios matemáticos, cuando se habla de superficie, se habla de área, ¿o no? Cuando les preguntaban, calcule la superficie de este cuadrado. Les estaban preguntando por el área, cuando preguntaban por superficie. Entonces, los resultados, las funciones que nosotros vamos a empezar a analizar, vamos a empezar a graficar, ya no son una curva, ¿cierto? Ya no es una curva, una trayectoria, sino toda una superficie. Una superficie pueden visualizarla como una hoja de papel. La hoja de papel entera es una superficie. Y la hoja de papel entera yo puedo ir dándole forma, doblándola, intentando acomodarla, no lo sé, dándole una base cuadrada, haciendo formas con la hoja de papel, ¿cierto? Ese tipo de manipulaciones es el que se hace en funciones de dos variables. Manipulamos planos enteros. Ya van a ver cómo quedan. Sigamos adelante. Ya, acá está el primer ejemplo de las funciones de dos variables. Si se dan cuenta, una captura de GeoGebra, ¿cierto? Tengo la función f de x, y, ¿cierto? Dos variables y lo igualé a cero. A cero, es decir, en la función casi que no hay escrito nada. Un puro cero. Y GeoGebra, ¿qué es lo que me graficó? Al tiro me graficó un plano entero, y en donde su coordenada z está en cero, así que está totalmente en el plano XY. Bien, es decir, esa función puede ser todos los valores de XY, ya que no importa qué valor de XY yo ponga, ¿cierto? Puede ser 1,2, 3,4, 10,20. El resultado de Z va a ser siempre 0, así que se abarcan todos los puntos del plano, ¿cierto? Y queda una altura de 0, ya que el Z es su componente tridimensional, ¿cierto? Así que el plano queda ahí pegado en 0. Ahora a este 0 le voy a dar el valor de otra constante, una constante 4. Aquí tengo lo mismo, f de x, y,
igual a la constante 4. Lo mismo, si evalúo yo f de x, y y ingreso en x, y cualquier coordenada, 1,2, 0,3, 5,8, el resultado de la función va a ser siempre 4, ya que la función así lo denota. Así que lo mismo, va a abarcar todas las coordenadas x, y, ¿cierto? Y su tercera coordenada, un 4 pegado. Así que lo que eleva este plano 4 unidades hacia arriba. Siguiente. A ver, ahora ya un poquito más complejo, tenemos f de x y ya incluimos en la función x, o sea, ya incluimos dentro de la función una variable x y una variable y. ¿Qué es lo que nos queda? Un plano, ¿cierto? Un plano porque las dos son ecuaciones de primer grado, o sea, las dos variables, perdón, son variables de primer grado, x elevado a 1 e y elevado a 1. Así que en GeoGebra nos da un plano, ¿cierto? Torcido, un plano torcido. Y según las variables que yo le adjunte a x, ¿cierto? Porque a x yo le puedo, perdón, las constantes, según la constante que me acompaña a x y la constante que me acompaña a y, se van a comportar de cierta forma como pendientes de una recta. Bien, pero si se dan cuenta aquí en la captura, tengo pendiente tanto en el plano ZY y en el plano YZ como en el plano XY. Está todo en diagonal, por eso se ve así un plano medio que diagonal, es por eso. ¿Ya? Solo un ejemplo de función. La función es x, y ese es el resultado. Otra más, la multiplicación. También tengo la multiplicación de x por y da este plano súper complejo. Si se dan cuenta, es un plano torcido, todo torcido y retorcido. Es una superficie. No es un volumen, ¿ok? No es una curva, así una recta moviéndose por el espacio, una partícula moviéndose por el espacio, no. Es un plano, ¿ok? Una hoja de papel toda retorcida, doblada, que se acomodó a la forma x multiplicado por y. Siguiente, componentes de segundo grado, x al cuadrado más y al cuadrado. Nos da esta suerte de copita, ¿cierto? Una copita de vino, está así como rosadita. Una copita de vino que se le quebró la parte de abajo, no sé cómo se llama. En fin, un ejemplo más de una función de dos variables, ¿cierto? Y que en el plano 3D es una superficie manipulada, ¿cierto? Esto sigue siendo una superficie, no incluye las coordenadas que están dentro de esto, no, solo la superficie, la orilla, todo eso es mi función de dos variables. Bien, aquí aparecen un par de ejercicios que voy a resolver en GeoGebra. Bien, acá tengo, dice en los ejercicios del 7 al 18, simplificar los valores de la función. Bien, primero acá tengo una función f de x, y, ¿cierto? Igual a x, y. Esa es la función. A ver si me voy al tiro a GeoGebra. Estaba haciendo otra cosa. www.geogebra.org diagonal calculator. Esa es la dirección directa, el link directo a nuestra calculadora. Tenemos entonces f de x, y es igual a x multiplicado por y. Me equivoqué. Estoy en el plano 2D. Tengo que estar en el plano 3D. Así que me voy a geogebra.org diagonal 3D. Ahí sí. De nuevo, f de x, y es igual a x multiplicado por y. Enter. Bien, aquí tengo yo nuestra superficie, ¿cierto? Ya no hablamos de curva, hablamos de superficie. A ver si le quito lupa para que puedan ver toda la cavidad infinita que tiene esto, cómo va en esta superficie. Y siempre aquí en el origen tienen sus dobleces extraños. Pues ahí si ustedes pueden ver la parábola que está vacía y en fin, las hojas de papel doblándose por todos lados. Voy a poner de nuevo en la vista de Home. Ya, ¿y qué me pedía el ejercicio? Técnicamente me pide que evalúe estos puntos, que evalúe el 3,2, lo evalúe y a ver qué resultado me da la coordenada z. Así que voy a evaluar primero en 3,2. F, entre paréntesis, de 3,2 me da el resultado ya 6. Esa es la variable z, 6. Cuando x es igual a 3,
Cuando y es igual a 2, el resultado es 6. Claro, porque si yo multiplico 3 por 2, el resultado es 6, claramente. A ver si puedo graficar el punto para ver en qué lado está de toda esta hoja de papel extraña que tengo acá, ¿cierto? Así que voy a graficar un punto A, voy a abrir los paréntesis. El punto A va a ser f de 3,2, no, lo voy a hacer de otra forma. 3,2,6. Así no, 3,2,6, ya que no tiene que ser dinámico. Le voy a cambiar el color. Voy a cambiar el color a negro para ver dónde está ese punto 3,2,z. 3,2,6. Le voy a quitar lupa. Allá está. Ahí está el punto. A ver si le quito más lupa para ver el punto justo en el plano. Ahí está. Ahí está el punto que acabo de notar, ¿cierto? Evalué el 3,2, me dio como resultado 6 y luego grafiqué ese punto, 3,2,6, y puedo ver que ese punto pertenece a la superficie. Ahí lo tengo como mi punto A. Aún así el negro como que no se ve muy bien, ¿eh? Lo voy a dejar en rojo en acá. Ahí sí. Bien, ¿qué otro punto nos indica? El punto B, menos 1,4. Bien, a ver, entonces B, una variable B va a ser igual a f de menos 1,4. Como resultado me da menos 4, ¿cierto? La multiplicación de los dos. Así que voy a hacer un punto B, menos 1,4, menos 4, que fue el resultado que me dio. ¿Dónde quedó? Aquí más abajito, el punto B. Ahí está, pero es parte de nuestra superficie. ¿Bien? Eso es lo que debemos realizar aquí en esta actividad. A ver si grafico el punto C y de ahí saltamos al tiro a nuestra otra función. El punto C es 30,5, esa es la entrada, ¿cierto? Entonces voy a hacer una variable C minúscula, f de 30,8. F de 30,8 me da 240, así que voy a graficar ese punto C en 30,8,240. 30,8,240. Enter. Y vamos a ver dónde quedó. Le voy a quitar mucha lupa, ya que 240 está súper arriba. Ahí está mi punto C. Y puedo ver que que calza justo a la superficie. Bien. Veamos la siguiente función, la función número 8. 4 menos x cuadrado menos 4y cuadrado. A ver, vamos a graficarla. Voy a ocultar estas funciones y estos puntos. Vamos a hacer otra función con otro nombre, claramente g de x, y va a ser igual a 4 menos x cuadrado, 4 menos x al cuadrado, 4 menos x cuadrado, ¿y qué más? Menos 4y cuadrado, menos 4y al cuadrado. Bien, enter. A ver, ¿cómo es la función? Se va para el lado negativo, ¿cierto? A ver si doy lupita. Guau, me perdí. Ahí está. Ahí sí, la lupa ya me perjudicaba. Aquí está, ¿cierto? Es como la copita mirando hacia abajo, ¿cierto? Con una forma de elipse, ¿cierto? Su base es como de elipse. Sí, una elipse. Pero una copita, ya que está vacío, ¿cierto? Es solo la superficie. Una copa vacía. Bien, a ver, vamos a evaluar algunos puntos, ¿cierto? El 0,0, el 0,1 y el 2,3. Entonces voy a evaluar g de 0,0, g de 0,1, g evaluado en 0,1, g evaluado en 2,3. Bien, ahora vamos a graficar esos puntos, ¿cierto? D es igual a 0,0,4. E mayúscula es igual a 0,1,0, 0,1,0. Y finalmente H mayúscula va a ser igual a 2,3, menos 36. 2,3, menos 36. Enter.
Bien, ahí tengo los 3 puntitos. A ver, mi punto D está acá, justo en el máximo. El punto máximo es el 0,4. Justo está alineada en el eje Z esta copita, ¿cierto? Así que ahí tengo mi punto en la cúspide. El punto E, 0,1,0. ¿Dónde lo tenemos? Acá está. Aquí con el eje Y, ¿cierto? Este eje verde del eje Y, así que ahí está mi punto E. Y el punto H en el 2,3, menos 36. Vamos a sacar lupa. Tengo que sacar mucha más lupa para poder visualizar el menos 36. Ahí está. Y bueno, que apenas casi que se ve, pero sí, está ahí apoyado el punto H en nuestra función. Así que sí, sí es parte. Sí corresponde. Bien, y finalmente f de x, y igual a x por e elevado a y. X por el número de Euler elevado a y. Entonces, voy a ocultar estos puntos, voy a ocultar mi función y vamos por la última función. H de x, y va a ser igual a x multiplicado por e elevado a y. X multiplicado por el número de Euler elevado a y. X por el número de Euler elevado a y. Ahí sí. Le vamos a dar a Enter. ¿Qué le pasó a mi función? Ha desaparecido. Acá está, no, acá está. La vamos a mostrar, ¿cierto? Voy a quitarle lupa. Tiene color plomo. Le voy a cambiar el color ya que no se nota muy bien. Un color verde. Ahí sí. Y la transparencia está muy baja. A ver si puedo subirle la transparencia. En color, acá en opacidad, le voy a subir la opacidad para que esté totalmente pintada. Ahí sí. Ahí está, bien chillona. Aquí está nuestra función. X multiplicado por e elevado a y. Y nos da esta como una hoja de papel rasgada, ¿no? Como si estuviera haciendo un origami. Una superficie. Bien, aquí tengo mi superficie. Y vamos a evaluarla en 5,0. Vamos a evaluarla en 3,2 y evaluarla en 2, menos 1. Así que voy al tiro de evaluar acá abajo. H evaluado en 5,0. 5. ¿Qué más? H evaluado en 3,2. La función H evaluado en 3,2. Y mi función H evaluada en 2, menos 1. Entonces H evaluada en 2, menos 1. Enter. Ahora voy a armar los puntos. El primer punto, 5,0,5. 5,0,5. El segundo punto va a ser 3,2, 22.17. 3.2.22.17. Y finalmente un tercer punto que es 2, menos 1, 0.74. 2, menos 1, 0.74. Bien, entonces echamos el vistazo aquí al gráfico. Y JK son los puntos. A ver, ahí en el centro tenemos... Ah, tenemos los 3 ahí. A ver, le voy a quitar lupa. Bien, ahí sí. Bien, nuestro punto K, ¿cierto? Está ahí en la superficie directamente encima, como de la pista de skate. ¿Eh? Como en una pista de skate, está ahí justito. Nuestro punto K, el último que evaluamos. Nuestro punto I, el primero está aquí más arribita, ¿cierto? Pero como podemos visualizar, pertenece al plano. Se le quita un poco de lupa, ahí sí, ahí está justito. Y K y el punto J está en el 3,2,22,17. El punto Z está mucho más arriba. A ver si le quito harta lupa, ahí está mi punto J. Ahí está el punto J también que pertenece al plano. ¿Ah? Ahí evaluamos los puntitos, ¿cierto? Esto que acabo de realizar lo voy a descargar, se los voy a adjuntar ahí al chat del Teams. F2, función varias variables. Bien, esto yo lo voy a pescar y vamos a
Al chat del Teams, oh, el chat del Teams. Otra vez. No se me lanza la ventana. Bien, en un ratito más cuelgo ahí en el chat del Teams el archivo. Necesito salir primero de las diapositivas. Ya, evaluamos aquí los primeros 3 puntos, ¿cierto? Mucho evaluar 6 puntos, pues ¿para qué? Ya, pero visualizamos esas 3 superficies, ¿cierto? Funciones de 2 variables y evaluamos 3 puntos en ella y verificamos que los puntos pertenecían efectivamente a la superficie. Ya, ahora me quiero dirigir a una pequeña sección que encontré ahí en GeoGebra, filete, filete, acerca de un par de funciones de 2 variables o de funciones de superficie. Una se llama semiesfera, la otra se llama paraboloide hiperbólico, la tercera se llama cilindro parabólico y la cuarta paraboloide elíptico. Bien, también hay una trigonométrica por ahí, pero aquí no lo puse en la diapositiva. Acá está el link, a ver si lo copio y lo pego también en el chat del Teams para que puedan visualizar este link que es de GeoGebra. Si se dan cuenta, www.geogebra.org y en fin, un código ahí. Entonces yo me voy a dirigir al navegador. Creo que ya estaba ya yo aquí en GeoGebra. Esperemos a que cargue el internet. Come on, come on. Está medio lenteja, creo. O es el sitio web de GeoGebra el que se comporta así. No es tan rápido cuando uno lo deja en segundo plano. Bien, acá estoy. Voy a copiar este link. Se los voy a pegar ahí en el chat del Teams. Bien, ahí pegué el link, que es lo que yo estoy visualizando, que no es ni nada menos que la gráfica, ¿cierto?, de nuestra superficie, y además podemos hacer en el GeoGebra un punto, recorrer un punto a través de nuestra superficie, un punto dinámico. Me voy a meter aquí al semiesfera. Dice, es una función dado que a cada punto del plano XY le corresponde un único valor de la función. Lo mismo que comentábamos. Esta es una función de 2 variables. Que a cada punto del plano XY le corresponde un único valor de la función que va a ser una coordenada de Z. Hay que hacer en las instrucciones. Puedes variar el punto con los deslizadores y observa el valor de la función. Algunos de los ejemplos se encuentran en el texto. Hay un texto acá, una referencia. Bien, entonces, si puedo observar en la parte de la izquierda, aquí yo tengo la función de 2 variables. Raíz de 100 menos x cuadrado menos y cuadrado. Bien, al yo graficar eso en GeoGebra me va a aparecer esta semicircunferencia, ¿cierto? Un círculo partido a la mitad. Y tengo aquí 2 deslizadores. Uno es mi entrada, ¿cierto? En X y el otro es la entrada Y. Y si yo puedo visualizar acá en el gráfico, hay un plano, ¿cierto? Hay un plano ahí abajo donde al yo mover estos puntos, hay un punto dinámico, ¿cierto? Hay un punto asociado a estas 2 variables. Y tiene también una sola proyección, ¿cierto? Que es la salida, el punto Z. Así que este punto que se mueve a través de la semicircunferencia es la salida. Es el punto Z. Entonces como entrada tengo estos 2 deslizadores, ¿cierto? Y puedo ver cómo a medida que varían los deslizadores, varía mi punto Z, que es la salida del ejercicio. Entonces con solo yo mover estos 2 deslizadores, puedo pasar por toda la superficie semicircunferencia. Solo con 2 variables. Con 2 variables puedo trasladarme a través de toda esta semicircunferencia, ¿cierto? Bien, ahí está la función, ¿cierto? Raíz de 100 menos x cuadrado menos y cuadrado. Vamos a la siguiente. Semiesfera se llamaba esta, perdón, semiesfera. El siguiente paraboloide hiperbólico. Las instrucciones son las mismas, ¿cierto? Cambia solo la función, x al cuadrado menos y al cuadrado. Esa es nuestra función. Y da el paraboloide hiperbólico, ¿cierto? Así como una hoja de papel ondeada, como si fuera una calamina, algo así. Y lo mismo, tengo mis 2 deslizadores con los cuales puedo variar los valores de la entrada, ¿cierto?
los valores de X e Y, mientras que f de X y Y se comporta entregando nuestro punto Z, este punto que está de color rojo. Esa es la salida de nuestras funciones, es el punto Z. Y como, bueno, voy a repetir toda esta clase, las entradas son X e Y, solo las coordenadas del plano. Ahí en el medio está el plano, ¿cierto? Y esas son las coordenadas que yo hago variar en esta gráfica de GeoGebra, ¿cierto? Y el punto Z es mi salida y que va recorriendo todo este paraboloide hiperbólico. Siguiente, cilindro parabólico. La función del cilindro parabólico solo utiliza y al cuadrado, ¿cierto? 4 menos y al cuadrado, y este es el resultado. De la misma forma puedo hacer variar sus coordenadas X e Y, ¿cierto? Para ver todos los valores que va a tomar Z, nuestro punto rojo, ¿cierto? El punto rojo es la coordenada Z. Bien, cilindro parabólico se llama este, que es como una parábola, ¿cierto? Pero en una hoja de papel entera. Es como si yo simplemente una hoja de papel la estuviera tomando y curvando ahí con mis manos, sin llegarla a doblar del todo. Ahí está su función, 4 menos y al cuadrado. Bien, siguiente. Tenemos el paraboloide elíptico, que es como una hoja de papel que cae del cielo, ¿no? Una hoja de papel que cae del cielo es de esa forma como que se ve una hoja, claramente es una hoja de papel infinita, ¿cierto? Ya que en el Z, el infinito positivo es hasta el infinito esta hoja de papel, ¿cierto? Esta superficie. Y lo mismo, yo puedo hacer variar X e Y, que son las entradas, y ver mi salida como el punto rojo Z, ¿cierto? Ahí está mi salida del punto rojo Z. Aquí está la función x al cuadrado dividido 4 más y al cuadrado dividido 9 da como resultado este tipo de superficie. Paraboloide elíptico. Paraboloide elíptico. Ese es el nombre de este tipo de superficie. Y finalmente, más abajito, renegado, hay una llamada superficie trigonométrica, en donde, si me doy cuenta en la función, hay una función trigonométrica que involucra las dos variables, ¿cierto? X menos Y en el interior. Seno de X menos Y me da, sí que es como calamina, la función seno, ¿cierto? Una función sinusoidal, pero en el plano, directamente un plano doblado como función seno, una hoja de papel que yo doblé ahí como función seno. Y lo mismo, hago variar mis dos entradas, ¿cierto? X y Y. Puedo ver ahí denotado en un punto naranja el punto de la entrada, ¿cierto? Mi punto en el plano. Y como resultado se da mi coordenada Z. La coordenada Z es la que oscila, si se dan cuenta. Y la coordenada X, Y no, pues plana, es un plano. Bien, ahí les copié en el chat del Teams el link de este pequeño módulo de GeoGebra de funciones de dos variables. Ahora, next, actividad. Bien, programar en GeoGebra cualquiera de los gráficos dinámicos vistos anteriormente en el siguiente link. Es decir, que ustedes hagan en GeoGebra cualquiera, solo deben hacer uno, cualquiera de estos ejemplos que aparece acá. De la misma forma que me aparezca en GeoGebra 3D, ¿cierto? Nuestro gráfico, y que ustedes al hacer variar dos deslizadores, se pueda visualizar lo mismo, exactamente lo mismo que nosotros vemos acá. El punto Z, nuestro punto X, Y, ¿cierto? Y esas pequeñas proyecciones que podemos visualizar. Hay proyecciones, ¿cierto? Nuestro punto Z tiene su proyección en el plano XY. Y eso, esa es la actividad. Deben generar esto mismo, exactamente esto mismo. Al ser la primera actividad, ya esto no va como una tarea, no es una tarea, es solo una actividad. No deben subirla a ningún lado, solo deben desarrollarlo en GeoGebra. A estas alturas y con los ejercicios que ya pasamos anteriormente,
ya deben tener más o menos una idea de cómo es el que se debe realizar. ¿Ah? Tenemos las 12:35. A ver si alguien puede terminar hasta la 1:15. Bien. Esta es la última diapositiva, ya el de esta actividad. Recuerden que las diapositivas están en archivos del Teams, en la carpeta llamada unidad número 3. Voy a cerrar yo el compartir la pantalla. Realizar, voy a escribir acá, actividad de la diapositiva. Realizar actividad de la diapositiva. Ahí tengo el link, ¿cierto? Y la instrucción que necesitan. ¿Alguna duda con respecto a la actividad que deben realizar ahora? ¿Nones? ¿Quedó clarito? Bacán, por realizar actividad de la diapositiva. Recuerden que la diapositiva está en archivos del Teams. Ahí tengo el link de todas formas para que puedan acceder a esta página, ¿cierto? Donde aparece la semiesfera, paraboloide hiperbólico, cilindro parabólico, paraboloide elíptico y superficie trigonométrica. Pueden escoger cualquiera, el que les parezca mejor, pero la gracia es que quede igualito, ¿cierto? Que ustedes en GeoGebra 3D hagan el mismo gráfico dinámico con la proyección que tiene ahí y los puntos también. Bien, voy a silenciar el micrófono y mientras voy a responder algunas dudas que tengo aquí en el chat. Cualquier consulta, por favor, me escriben, voy a estar atento.
¿Cómo les va? ¿Alguien pudo avanzar algo bacán? ¿Alguien ya terminó? ¿Nones? Bien, mientras les mostré un poco de avance, a ver por dónde voy yo, ya que yo todavía estoy a punto, el Mauricio está a punto. Bien, bien. Oye, Mauricio, ¿qué curva escogiste? O sea, ¿qué curva? Estoy pasado curva. ¿Qué superficie escogiste? Semiesfera. Igual que yo la primera. Dale, dale, sigue avanzando. Yo creo que en 5 minutitos más muestro mi avance. Si quieres, puedes mostrar tu avance. Aquí por la. O ya muéstranos tu avance al tiro. ¿Puedes compartir pantalla? Mm, creo que no. A ver, espero, pero se dice, no es un gran avance. Bien, bien, dale Mauricio, no hay apuro, no hay apuro. Yo igual realizando el ejercicio. Mira, en 8 minutitos más voy a mostrar mi avance. Mi avance del ejercicio igual. Hay varios detallitos, ¿cierto? Pequeños detallitos en colores y en proyecciones. Bien, antes que se nos vaya el tiempo, les voy a compartir mi pantalla. Primero que nada, el avance que yo logré, también primero escogí la semiesfera, ¿cierto? Utilicé la función que aparece ahí, 100 menos x cuadrado menos y cuadrado, ¿cierto? Y ya, pues, en GeoGebra logré de momento esto. Tengo mi semiesfera, ¿cierto? Ahí de un color medio celestino. A ver si lo dejo verde igual que en el ejercicio. Tengo el punto rojo, que es mi punto con el eje Z incluido, ¿cierto? Abajo mi punto B. Y tengo aquí dos indicadores, uno que llamé A y uno que llamé B. Y si los hago variar, ¿cierto? Hago variar mi punto en el plano y además hago variar mi punto final, ¿cierto? Que es el que incluye la coordenada en Z.
y que se va moviendo a través de esta semiesfera. Entonces, ¿cómo lo logré? ¿Cómo llegué hasta este punto? Vamos a ver ahora. Voy a refrescar la página de GeoGebra 3D. Bien, lo primero fue definir la función, ¿cierto? O quizás las variables. La función voy a definir f de x, y va a ser igual a la raíz cuadrada de 100 menos x al cuadrado menos y cuadrado, creo que es. 100 menos x cuadrado menos y cuadrado. Sí, 100 menos x cuadrado menos y al cuadrado. Bien, le doy un enter y aquí no se ve nada en mi gráfico porque tengo la lupa muy encima. Si yo le quito lupa, voy a ver la semiesfera. Bien, ya tengo graficada la semiesfera. Ahora vamos con el teje-maneje de los puntos, ¿cierto? Ya, dos variables. Una variable A, le voy a dar enter. Una variable B, le voy a dar enter. Si puedo ver aquí en el ejercicio, hay unos rangos en la variable. Mi variable X va desde 9 positivo a menos 9. Lo mismo para Y va desde 9 positivo a menos 9. Entonces yo en... Oh, no sé qué hice. Ya, sí, creo que había dejado de compartir. Apreté un botón por ahí. Ya, en los rangos, ¿cierto? A debe ir desde menos 9 a 9, lo mismo que Y. Un alumno me indicó algo que yo no sabía. Si yo le doy doble clic directamente aquí en el menos 5 del deslizador, puedo editar los tres parámetros al tiro. El mínimo, el máximo y el paso. Entonces mínimo le voy a poner menos 9, el máximo le pongo 9 y el paso lo dejo vacío porque quiero que esté en 0,1. Enter le doy y ya tengo desde menos 9 a 9. Oh, se quedó en 0 el último, a ver. De menos 9 a 9, ahí sí, hay que darles enter. Lo mismo para B, le voy a dar doble clic acá, desde menos 9 a 9, enter. Ahí sí, bien, tengo dos deslizadores, ¿cierto? Que van a hacer variar, se supone, las dos entradas de mi sistema, X e Y. Ya, voy a evaluar la función en A y B. Voy a poner F para sacar la coordenada de Z. F lo voy a evaluar en A, B, ¿cierto? Le voy a dar enter. Está indefinido porque tengo acá unas variables negativas, pero así está en el ejercicio. Ahí si lo moví ya me da mi coordenada Z 9,77. Si A vale menos 1,8 y B vale 1,1, Z vale 9,77. Entonces ahora voy a graficar ese punto. En una coordenada A voy a graficar A, B, C. Y ahí ya tengo en la superficie, ¿cierto? Ya tengo un punto A incrustado, ahí como si fuera un chip de chocolate en un helado, algo así. La semiesfera es como un barquillo, ¿no? Como en la cúspide del barquillo. En fin, y si hago variar A y B, ya puedo ver cómo varía mi punto. Ya eso es lo más fácil, lo tengo logrado. Voy a editar un poco la semiesfera. Voy a ir a configuración, voy a editar su color, le voy a quitar un poco le voy a dar un poco de transparencia. Aquí en opacidad, ¿cierto? La transparencia no voy a dejarlo 100% transparente, pero sí que casi que sí. Le voy a dar un color verde además. Color green. Bien, ahí quedó como que medio transparente, ¿no? Ya puedo ver el interior. Ahora debo graficar un punto B que va a ser la coordenada A, B y la coordenada Z en 0, o las dejo sin escribir. Y ahí puedo ver que ahora que haga variar A y B va a haber un puntito abajo que es su proyección en el plano XY. Puedo ver que está la proyección ahí moviéndose. Bien, me falta poquitito. Ahora solo falta un segmento o una especie de polígono, ¿cierto? Sin el punto 0 para mi coordenada D, para poder yo hacer unos segmentos tal cual tengo acá en el ejercicio. Si se dan cuenta, aquí en el ejercicio entre mi punto rojo, entre mi punto rojo y mi punto naranja hay un segmento, y lo mismo con el punto naranja y sus ejes coordenados, con el eje X y el eje Y, también hay un segmento que los une. Así que ahora voy a realizar eso, los segmentos. Voy a... esto no me da la opción de cambiar de pestaña, ahí sí. Bien, voy a realizar ahora esos segmentos.
A ver si apago un ratito oculto la semiesfera para poder visualizar los puntos. El punto A tiene que estar rojo, ¿no? Punto A rojo, punto B naranja. Punto A de color rojo, punto B de color orange, color naranja. Bien, punto A de color rojo, punto B de color naranja, bien. Y ahora voy a realizar los segmentos que les comento. C que solo tenga la coordenada en X de mi punto B, X de B, 0, y una coordenada D que va a tener lo contrario, solo la coordenada en Y de mi punto B. Y de B. Bien, y me voy a ir a herramientas, y hay una herramienta llamada segmento en líneas y polígonos. Segmento, voy a hacer un segmento desde D hasta B, voy a hacer un segmento desde B hasta C y un segmento desde B hasta A. Me devuelvo a mi calculadora, tengo los segmentos creados, los voy a configurar para que queden como proyecciones. En color está bien en negro, en estilo, el estilo del trazo segmentado y el grosor del trazo lo voy a dejar en 2, lo mismo para los otros. Para H, para ese segmento, el grosor en 2, estilo del trazo segmentado. Lo mismo para mi otro segmento, grosor 2, segmentado. A ver cómo me quedó. Ahí está, ¿ven? En lo que yo hago variar el punto B, A y B, ¿cierto? Que son las coordenadas X, Y, mi punto A también varía. Y a ver si ahora muestro la semicircunferencia y veo como ya casi está casi igual al ejercicio. Claro que en el ejercicio está hecho en la plataforma de docente. Acá solo estamos en GeoGebra 3D, pero lo más parecido que lo pude dejar, ¿cierto? Tengo las proyecciones, tengo el punto y ya logré el objetivo, ¿cierto? Lo mismo deben realizar ustedes con las curvas que hayan escogido. Seguramente hay uno que otro detalle más que puedo agregar, que si estaba aquí en el ejemplo, como por ejemplo el plano que está cuadriculado en el fondo, ¿cierto? El eje X tiene su nombre, el eje Y tiene su nombre, el Z tiene sus nombres bien grandes. ¿Qué más? Que yo no, acá no puedo mover en este ejemplo yo no puedo mover el gráfico, está ahí quieto. También nos falta a nosotros eso, que nuestro gráfico esté quieto porque yo lo puedo mover. Será un pro, será un contra, pero en el ejercicio está así. Y bien, ya nos hizo el tiempo. A ver si dejo variando estos. Bien, ya se nos fue el tiempo, así que la clase la dejamos hasta aquí. Realicen el ejercicio en sus casas. Este, como primer ejercicio, no es tarea, pero deben realizarlo, ya que al igual que en la unidad anterior, dentro de esta unidad vamos a ocupar un montón de GeoGebra. ¿Ah? Mauricio, la próxima clase nos muestras cómo te quedó su ejemplo. Igual los que quieran mostrar la próxima clase, cómo les quedó su gráfico, lo pueden hacer. Bien, eso alumnos. Si no hay más consultas, los que no han realizado la prueba aún están a tiempo. Y that's it. Hasta luego alumnos. See you next week. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.